Que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea en cada uno de mis hermanos en esta tarde y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y que me están, en este caso, viendo. El tema de esta tarde, la verdad que lo considero muy especial. Primeramente porque sabemos que también hoy es un día muy simbólico para la sociedad y deseando principalmente un feliz Día del Padre a nuestro Padre que tanto amamos. Como dice el título del video, vamos a analizar uno de los mensajes que el apóstol de Jesucristo nos envió el 12 de junio del 2022, sabiendo que de antemano esto nos puede apoyar en muchísimo y también analizando muchísimas de las cosas que se vienen y se presentan a lo largo de nuestra vida. Sin más ni más, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que el apóstol de Jesucristo a cada uno de nosotros nos viene a expresar o que nos ha querido dar a cada uno de nosotros como este hermoso consejo? Iglesia del Señor. La vida y supervivencia de la Iglesia en diferentes épocas o etapas de su historia ha contado con múltiples pruebas, con fuertes barreras, con gigantescos obstáculos, y conforme el tiempo pasa va siendo cada vez más y más grandes. No obstante, somos un pueblo de fe. ¿Qué significa ser un pueblo de fe? Que creemos, confiamos y esperamos en Dios. Por lo tanto, nuestro camino sigue adelante. La fe es muy diferente al fanatismo. El fanatismo está basado en dogmatismos, lo cual ni se razona ni se cuestiona, no se acepta críticas, discrimina todo lo diferente, una condición humana en la que se hace o se procede sin comprensión, y en todas las ocasiones y en todos los caminos y todas las líneas a las cuales va llevando el fanatismo es a la violencia. Yo con anterioridad sabemos que yo había retomado esta situación y es algo que el apóstol de Jesucristo más adelante lo menciona, como él lo está expresando en su carta. Sabemos que la iglesia de Dios, no solamente en la restauración de la primitiva iglesia cristiana, sino que desde mucho tiempo antes ya habían sufrido este tipo de pruebas, ya habían sido sometidos a este tipo de obstáculos. Como lo menciona el apóstol de Jesucristo, fuertes barreras, gigantescos obstáculos, múltiples pruebas. Y también nos hace una pregunta que debemos analizarnos. ¿Qué significa ser un pueblo de fe? Para ti, hermano, para ti, hermana, esta palabra, para ti, ¿qué significa? ¿Qué significa ser un pueblo de fe? Bueno, el apóstol de Jesucristo nos da la respuesta y nos indica, nosotros creemos. Nosotros confiamos y esperamos en Dios. Por lo tanto, dice el apóstol de Jesucristo, nuestro camino sigue adelante. Hay algo que nosotros debemos de entender, y eso es algo que principalmente nosotros nos han tachado de ser fanáticos. Sin embargo, el apóstol de Jesucristo lo enfatiza y lo menciona de la siguiente manera. La fe es muy diferente al fanatismo. El fanatismo está basado en dogmatismos, lo cual ni se razona ni se cuestiona, y no se acepta críticas y discrimina todo lo diferente. Una condición humana en la que se hace o se precede sin comprensión, y en todas las ocasiones y en todos los caminos y todas las líneas a las cuales va llevando el fanatismo es a la violencia. Y sí es cierto, tiene razón. Muchísimas de las veces sabemos que las creencias humanas, las creencias religiosas normalmente no se cuestionan, o normalmente es la naturaleza del hombre que esto no se cuestione, tampoco que se acepten críticas, sino que de una manera tan literal ellos te quieren dar a conocer a Dios. Sin embargo, sabemos que muchísimas veces la manera en la que se expresan, la manera en que no respetan, la forma en la que ellos mismos tachan de otras congregaciones, ahí es cuando sus hechos de ellos están como tal delatándonos, porque obviamente sabemos que el apóstol de Jesucristo nos viene mencionando a través de su palabra que nosotros no buscamos lo que es imponer, al contrario, buscamos principalmente que nosotros tengamos lo mismo que al día de hoy muchísimas religiones tienen, y es principalmente el respeto y también el derecho a poder nosotros expresarnos. Por eso el apóstol de Jesucristo lo enfatiza y dice, todos los caminos
y todas las líneas a las cuales va llevando el fanatismo es a la violencia. No es necesario que nosotros retrocedamos en el tiempo para saber qué es lo que ha acontecido hoy en día. Muchísimas congregaciones en el nombre de Dios, ¿qué es lo que han hecho? Han lastimado a muchísima gente, han destruido infinidad de hogares. Literalmente nuestro Señor Jesucristo, recuerdo que cuando Él no estaba viendo algo bien en aquel tiempo en la iglesia le recargaba a los fariseos, ¿no? Ay de aquellos fariseos, ay de ti fariseo que tú devoras la casa de la viuda. Allí ya estaba viendo nuestro Señor Jesucristo una falta muy grave. Sin embargo, vamos a seguir nosotros analizando esto, porque no permite que otros difieran, sean distintos. Nosotros no buscamos imponer nuestras creencias o nuestras convicciones al mundo exigiendo a través de manifestaciones, plantones o mítines que se nos acepte y reconozca. Jamás, porque nosotros existe la fe de Dios. La fe de Dios nos enseña a creer en Él. Jamás dudaremos que hay un Dios que hizo todas las cosas, el universo, este mundo, y aún nos formó a nosotros mismos. Jamás renegaremos de su amor. Jamás dejaremos nosotros de creer en nuestro Dios. Es lo único que tenemos y fuera de Él nada más deseamos. Aquí hay algo muy bonito y te voy a decir una cosa. Yo me tomo en la libertad de decirte lo siguiente. Yo con anterioridad, tiene lo que es unos días atrás, yo subí un video en el cual yo hacía un llamado a la prudencia. Y en este caso también tomamos este pequeño punto muy grande, en el cual yo te decía, nosotros no tenemos por qué actuar como lo hacen muchísimas personas, que cuando no están de acuerdo en algo, ¿qué es lo que hacen? Comienzan en este caso a lastimar al prójimo. Empiezan lo que es a rayar monumentos, comienzan a destruir lo que son lugares, comienzan a agredir a sus semejantes, no, sino que el apóstol de Jesucristo nos está a nosotros diferenciando de ellos. Nos está indicando cómo nosotros debemos de actuar y nos dice porque nosotros existe la fe de Dios. La fe de Dios nos enseña a creer en Él y nos vuelve a recalcar algo que nosotros ya tenemos muy bien cimentado. Jamás dudaremos que hay un Dios que hizo todas las cosas, el universo, este mundo, y aún nos formó a nosotros mismos. Jamás renegaremos de su amor. Jamás dejaremos nosotros de creer en nuestro Dios. Es lo único que tenemos y fuera de Él nada más. Decíamos, nuestro Dios está en los cielos, es un Dios espíritu, es un Dios verdadero, es un Dios justo, el que conoce a Dios y vive en la fe de Dios. Confía en Él desde el principio hasta el final. Por ello ponemos en Él toda nuestra confianza, porque Él es el juez justo. Él es Dios justo y por eso esperamos en Él. Pero nosotros somos un pueblo de Dios, que tenemos la fe de Dios y decimos, si me has postrado en cama, tú me puedes levantar cuando tú quieras. Y siempre te pediré, levántame de mi enfermedad. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Si tú quieres que así llegue mi muerte, yo lo acepto, porque tengo tu fe, y tu fe me enseña a saber que la muerte es una transición a otra vida, no es mi final, y vemos como la muerte entonces se convierte en un galardón para mí, pues empieza realmente mi vida cuando ella llega en esa esperanza que yo siempre tuve en mi carne desde algún día de ir a morar contigo por toda la eternidad. Aquí hay algo que nosotros debemos de analizar. Hay un hermoso canto que nosotros entonamos cuando decimos nosotros, todo el Señor hizo por mí, yo no dejaré de amarle. Y por su gracia libre fui, yo no dejaré de amarle. Y recordemos que el hermoso coro dice, yo no dejaré de amarle. Me salva, yo no dejaré de amarle, pues Él sufrió por mí. Enfatizando y generalizando lo que el Señor Jesucristo, el hermoso sacrificio que hizo con cada uno de nosotros. Y sabemos principalmente, y esto lo he mencionado desde muchísimo tiempo antes, y es algo que nosotros debemos de recordar,
Sabemos, hermano, que Jesucristo fue que le dijo a sus discípulos, si este mundo los odia, y esto que a cada uno de nosotros también nos quede principalmente y nos entre este hermoso espíritu de sabiduría. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Recuerden que a mí me despreció primero. Eso es algo que nosotros debemos de tener muy al frente, hermano. Es algo que nosotros debemos de tener muy presente porque siempre estaremos lidiando con esto. Sabemos que la iglesia verdadera siempre tendrá los obstáculos muchísimo más grandes, pero recordemos que más grande es nuestro Dios. También el apóstol de Jesucristo está diciendo otra palabra que nosotros debemos de entender. Si tú quieres que así llegue mi muerte, yo lo acepto, porque tengo tu fe y tu fe me enseña a saber qué es la muerte. Qué hermoso, hermano, y me llega a la memoria también ese hermoso canto cuando dice, barro en tus manos, yo quiero ser. ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? Barro en tus manos. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para eso yo vine a ti. Y dice este hermoso canto, y si nosotros vivimos, para Él vivimos. Y si nosotros morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, recordemos siempre que somos del Señor. Recordemos, hermano, que sea la cual sea la voluntad de Dios, sabemos que Él es el que siempre tendrá lo que es nuestra vida marcada. Porque nosotros no somos cualquier persona. Me atrevo a decir esto y no lo digo porque quiera que en este caso generar controversia, no, sino porque sabemos que nosotros a través de la enseñanza que se nos ha impartido somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios también nos corresponde esta hermosa parte. Recordemos, hermano, lo que el apóstol de Jesucristo, ¿no? El apóstol Pablo mencionaba en una de sus cartas y él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía el apóstol de Jesucristo esas palabras? Porque ciertamente, y yo lo llegué a entender muchos años antes. Te voy a contar una pequeña historia antes de continuar con la carta. Tu hermano recuerda que yo visitando a uno de mis tíos en un panteón cerca de lo que es el Estado de México, llegando a lo que es cerca de Chimalhuacán, Estado de México, recuerdo que yo pasaba por muchas tumbas. Íbamos a visitar a un familiar, bueno, no visitarlo, sino visitar la tumba de un familiar que ya había fallecido. Pero recuerda a tu hermano que me llamó la atención, en especial una tumba. No tenía como tal cruz, no tenía dedicatorias, como normalmente sabemos que muchísimas religiones las han colocado, no tenía cruz, nada, pero decía estas palabras, porque para mí el vivir es Cristo. O sea que para ti el vivir no es comer, o sea que para ti el vivir no es disfrutar, o sea que para ti el vivir no es el dinero, o sea que para ti el vivir no es estar vivo, para ti el vivir no es respirar, para ti el vivir no es caminar, para ti el vivir no es andar. No, porque sabemos, hermano, que Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció todas las barreras que normalmente para nosotros son impedimentos. Él venció las carnalidades humanas. Él venció las necesidades carnales. Jesucristo lo vivió en carne propia también. Nuestro Señor Jesucristo padeció y Él sufrió y vivió lo que se siente a veces tener hambre. Imagínate cuando Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y que se acercó Satanás y lo tentó, ¿te acuerdas? Pero Jesucristo le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esto en lo personal me impresiona. A mí en lo personal me impresiona y créeme que mi mente no me alcanza para poder comprender esto, porque ¿cómo es posible que con tan solo unas palabras tú puedas llegar a comprender al grado de que tú puedes incluso mismo sujetar tu propia carne? Porque obviamente sabemos que la carne se siente, la carne siente, la carne se duele.
Este cuerpo humano del que nosotros estamos revestidos tiene muchas necesidades. Tenemos, hablando de manera muy vulgar, tenemos por ejemplo que acudir al baño, tenemos nosotros que comer, tenemos nosotros que dormir, tenemos nosotros en este caso que salir, tenemos nosotros que respirar. Sin embargo, Jesucristo venció todas esas barreras, recordándote siempre que Jesucristo fue hombre. Y Jesucristo, la noche que fue entregado, la palabra de Dios nos enseña que Él también sintió miedo. Pero Él, al sentir miedo, ¿qué fue lo que hizo? Él no confiaba en los hombres. No, Él tenía la fe de Dios, que es lo que el apóstol de Jesucristo nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros en su carta. Por eso decía Él en esas palabras: y siempre te pediré, levántame de mi enfermedad si tú quieres. Tú lo puedes hacer, claro. Nuestro Dios no es un Dios que se limite, nuestro Dios no es un Dios limitado. Nuestro Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso. Sin embargo, Él no actúa o Él no se sujeta a la voluntad del hombre. No, nuestro Dios no se sujeta a la voluntad de nadie, sino que sabemos, hermano, que nuestro Dios, Él tiene destinado para cada uno de nosotros lo que Él así bien le guste hacer con nosotros. ¿Por qué? Había un hermano que yo a veces analizaba lo que decía, pero tiene mucha razón. A veces nosotros tenemos que saber lo que estamos cantando, porque hay un canto que dice: quiero llevar la cruz, dije al Señor, la cruz que tenga para mí. Sabemos nosotros, hermano, que ya estando en la iglesia del Señor, me refiero a nuestros hermanos que ya estamos ya sabemos a lo que nos referimos. No referimos a una cruz de madera, no referimos a una cruz de piedra, no nos referimos a una cruz de hierro que vamos a ir todos los años cargándola para poder nosotros aguantar o soportar nuestros pesares, no. Eso es lo que el apóstol de Jesucristo nos quiere indicar también. No somos fanáticos de la religión. El fanatismo no es lo mismo que tener fe. Sabemos que lo que Jesucristo llevó en vida y en vida y en muerte siempre fue un sufrimiento. Y es lo que nosotros también debemos de afrontar. El sufrimiento que a cada uno de nosotros nos acongoja día con día. ¿Por qué te digo esto? Porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo también sintió dolor, sintió miedo, al grado que Él le dijo: Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Allí es, hermano, lo que nosotros y cada uno de nosotros debemos de ponernos a analizar. A veces cómo queremos imponer a Dios a nuestra voluntad propia. Sin embargo, sabemos que nuestro Dios no está sujeto a hombres. Al contrario, Dios tiene el poder y la facultad de hacerlo, pero Él sabrá en qué momento lo hará. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, hermano, leyendo esta carta. Dice el apóstol de Jesucristo. Entonces, dice el apóstol de Jesucristo: ¿qué sigue ahora? Continuar nuestro peregrinar, hermanos. Seguiremos adelante sin detenernos, adelante sin parar. ¿Van a ser días, semanas, meses difíciles? Sí, muy duros. ¿Hay que escondernos? Jamás, jamás. ¿Hay que irnos lejos a las montañas? No. Nuestras obras, nuestros hechos, nuestra conducta tiene que seguir brillando en medio de la sociedad. Que aunque unos hayan maldecido, Dios se encargará de mandar bendición. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos manifestaciones? ¿Rompemos vidrios? Jamás. No es la conducta de una persona que tiene la verdadera fe de Dios. Nosotros no somos fanáticos. Lo vuelvo a recalcar el apóstol de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Somos un pueblo de fe, y este pueblo de fe únicamente sabe hacer buenas obras. Así es que, iglesia del Señor, sigamos adelante. Estas palabras, hermano, en lo personal a mí me impactan mucho. ¿Por qué te lo digo? El apóstol de Jesucristo ha demostrado
ser una persona muy valiente. Él ha demostrado ser una persona muy fuerte. Yo voy a recordar algo que decía, que una vez lo dijo su padre de él, nuestro hermano Samuel. Lo dijo en un 14 de agosto del año 2011. Él decía: si yo me enterara de que el día de que me quieren agarrar y me quieren arrestar, ay, yo tendría miedo y yo me iría corriendo. Así lo dijo él. Si yo me iría a esconder. Sin embargo, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, él dice: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir lejos a las montañas? ¿Nos iremos lejos a donde no se encuentre? No, hermano. El apóstol de Jesucristo ha sido muy claro, yo creo, y él ha dicho: la iglesia seguiremos adelante. Y no vamos a hacer mítines, no haremos manifestaciones, no romperemos vidrios, porque el apóstol de Jesucristo lo menciona. Esa no es la naturaleza de una persona que tiene la verdadera fe de Dios. Nosotros, lo vuelvo a recalcar, no somos fanáticos. Nosotros somos la iglesia de Dios. Somos un pueblo de fe, y este pueblo de fe únicamente sabe hacer buenas obras. Así es que, iglesia del Señor, sigamos adelante. Lo que yo puedo entender, hermano, lo que dice el apóstol de Jesucristo, es que nosotros no debemos de estancarnos. Al contrario, nuevamente el apóstol del Señor nos hace la invitación para que cada uno de nosotros tengamos ese anhelo de superación. Si el hermano no terminó sus estudios, que continúe. Si el hermano en este caso tiene algún negocio pendiente o quiere formar algo, que lo haga. Principalmente el apóstol de Jesucristo ha dicho y lo está mencionando: no porque, o lo quieren, no porque yo esté aquí en la cárcel, significa que la iglesia se va a poner se va a esconder por un tiempo, la iglesia va a dejar de hacer sus labores. No, el apóstol del Señor nos está mencionando con esa hermosa convicción y esa hermosa enseñanza que siempre los ha distinguido a ellos: sigamos adelante. ¿Qué significa seguir adelante? Seguir adelante no es quedarse estancado. Seguir adelante es mantener lo que es la plena convicción. Seguir adelante es seguir predicando la palabra de Dios. Seguir adelante es aceptar tal cual sea la voluntad de Dios. Dime cómo obedecerle, aunque a veces mi razón no comprenda sus designios ni halle pronta explicación. Seguir adelante, hermano, principalmente, yo creo que es ser valiente. Yo creo que seguir adelante es un concepto que a mucha gente le queda muy grande esto. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que ha decidido, y tu hermano lo llega a ver constantemente, mucha gente a veces decide por el camino fácil y se suicida. Se arrojan a las vías del metro acabando con su vida. Se inyectan sustancias tóxicas que destruyen su organismo. Toman lo que son pastillas para una sobredosis. Tu hermano ya lo ha hablado. Hay mucha gente que considera que ese es el camino fácil. No. Mucha gente se resguarda en el alcohol, se resguarda en las drogas para olvidarse de estas angustias que sabemos que los acongojan, y muchísima gente comete suicidio colectivo, comete suicidio en masa. Te voy a decir algo, y sí es cierto, esto ya lo había tomado anteriormente en uno de mis videos, y no te voy a mencionar como tal los líderes, pero sí te voy a mencionar lo que sucedió. Cuando ellos vieron que sus líderes estaban en aprietos, ¿qué fue lo que muchos de ellos hicieron? Muchos se quitaron la vida. Muchos no podían aceptar lo que ellos estaban viendo, lo que ellos estaban tal vez en ese momento presenciando, porque tal vez su fe no era lo que era en verdad, era fe, sino que ellos era un fanatismo muy grande. Hoy en día lo hemos visto, hermano, esto para nosotros no es nuevo. ¿No cuántas veces hemos escuchado que hay gente que se ha quitado la vida por sus artistas favoritos? O porque no consiguen el boleto para entrar a ver a sus artistas o se lo roban, ahí mismo ellos acaban con su vida. No, eso no es lo que el apóstol de Jesucristo a nosotros nos está indicando, sino que Él nos está enseñando y nos está invitando a seguir con nuestra vida. En pocas palabras, hermano, el apóstol de Jesucristo está diciendo: vive tu vida. Vive tu vida. La verdad, sigue adelante. Y nosotros le haremos caso. Nosotros seguiremos adelante. Hermano,
Yo quiero que en este momento, no, tal vez no es el momento indicado, pero yo creo que es el momento de ir a la iglesia, de ir a la oración y prometerle al Señor qué haremos de aquí en adelante. ¿Qué es lo que le vamos a prometer al Señor? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a prometer a Dios cuando el apóstol de Jesucristo salga de prisión? Y que hayan pasado 5 o 10 años, los que tengan que pasar, pero que el apóstol de Jesucristo no nos vea en la misma condición que estamos ahorita. Que cuando Él salga nosotros podamos decirle: mire, varón de Dios, ya traje 3 almas, mire, varón de Dios, logré convertir a mi familia, el joven, la señorita, mire, varón de Dios, hace 5 años yo estaba estudiando, hoy ya tengo la universidad. Ahí le vamos a callar la boca, a mucha gente. Ahí le vamos a callar la boca a aquellos que nos están señalando. Mire, varón de Dios, ya tengo mi título universitario. Mire, varón de Dios, antes tenía un puestito de tacos, hoy tengo lo que es un gran negocio, un comercio, y se ha vuelto muy exitoso, y parte de mis ganancias las doy a la iglesia del Señor. Ahí está. Eso es lo que el apóstol de Jesucristo nos está invitando a cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo, hermano. Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia. La iglesia no es un templo que van a apedrear, que van a rayar o que van a tratar de destruir. La iglesia es el conjunto de personas que testifican a través de su fe. Al principio de la restauración también nos perseguían a los hermanos, y allá los testimonios dicen: se tenía que ir el hermano Aarón fuera de la ciudad, allá a la barranca, lejos, donde no fueran oídos sus oraciones y sus cantos y pudieran cantar con libertad. Allá estaba la iglesia del Señor en medio de aquellos árboles. Esa era la iglesia del Señor. No el cuarto hecho de cemento. La iglesia del Señor es el conjunto de almas. Donde estén 2 o 3 reunidos, allí dijo el Señor, yo estaré en medio de ellos. Te voy a decir algo, hermano. Este mensaje no es para todos. Este mensaje solamente es para los que en verdad hemos creído y aceptado la elección santa. El apóstol del Señor nuevamente lo menciona y lo dice: lo que me sucedió no va a detener a la iglesia. ¿Nos duele? Hablando de manera física, sí nos duele. Nos duele de manera material la separación de nuestro Padre. Sin embargo, sabemos, hermano, que Él está diciendo: la iglesia no es un templo que va a apedrear, que van a rayar, no. Me recuerdo muy bien de unas palabras que decía el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, cuando se construyó la iglesia de Silao, Guanajuato, y él lo decía: esta torre, este templo, el hombre lo va a querer derribar. Pero él decía: pero si el hombre lo derriba, nosotros lo volveremos a levantar. Recordemos que dice las Escrituras: el que 7 veces se cae, 7 veces se levanta. Nosotros tenemos esa hermosa enseñanza. Nosotros no nos detenemos. El cristiano no tiene lo que es el permiso de voltear hacia atrás. Nosotros no tenemos y no estamos enseñados a retroceder. Al contrario, nosotros estamos obligados, cuando conocimos la iglesia del Señor, a avanzar, a superarnos, a continuar. El apóstol de Jesucristo, al decir lo que me sucedió no va a detener a la iglesia, sabemos, hermano, que principalmente él también está recordando qué fue lo que pasó con los apóstoles anteriores. A muchos de ellos los apedrearon, a muchos de ellos los encerraron, a muchos de ellos les quitaron la vida. Sin embargo, el apóstol de Jesucristo menciona y lo indica, que la iglesia no es el templo, o hablando de manera más materialista, no es como tal el lugar, no son las bancas, no es la Biblia, no es el púlpito, no es como tal el ministerio, no. La iglesia del Señor la componemos cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y mientras nosotros tengamos esa firme convicción, la iglesia sigue adelante. ¿Creen que nos espantan las gentes cuando dicen o cuando decían que solicitaban que incautaran todos los templos de la iglesia para hacer los centros COVID? ¿O ellos consideran o creen que con eso ya nos iban a amedrentar?
Lo volvemos a recordar y lo decimos mil veces. Si la iglesia la destruyen, si la iglesia la arrebatan, hablando en la manera material, si el lugar no lo quitan, nosotros nos volveremos a levantar en otro lado. Si de allá nos quitan, nos volveremos a levantar. Dice un hermoso canto, hermano, y sí es cierto. Yo lo he visto cumplido. Yo creo que tú también cuando dices hermoso canto. Y miro en este mundo brillar nuevas auroras y pueblos que se rinden al nombre de Jesús. Qué bonito, hermano, es cuando tú vas en la carretera y tú volteas hacia la ventana y ya ves que se levantó un nuevo templo. Y vas hacia arriba y se levantó una obrita. Y escuchas y dicen por allá, es que también allá ya están construyendo la iglesia, ya están construyendo el templo. La verdad que nunca me imaginé esto. Y qué bonito es, hermano, cuando tú llegas con los hermanos, porque es una hermandad tan grande. El hombre no lo puede entender. El hombre no lo puede percibir porque para él es locura. Pero no me refiero al templo material. Me refiero a lo que eso representa. Porque en este caso yo te lo voy a decir de esta manera. Aunque el hermano o la hermana la mandaran hasta el fin del mundo y no conociera a nadie, no tuviera a un familiar cerca de ella, sabemos que si estuviera lo que es la iglesia de Dios, si supiéramos que ahí hay hermanos, ahí estamos en casa. Yo me siento en mi hogar, porque mi hogar no es una casa de 4 paredes, no. Mi hogar es donde están los que me aman, los que me quieren, los que en verdad me entienden, los que me comprenden. ¿Y quiénes son esos? Son nuestros mismos hermanos, son las mismas hermanas. Una hermandad espiritual, algo que nos ha identificado a cada uno de nosotros, y el apóstol de Jesucristo siempre nos lo ha enseñado, hermano. La verdad, qué bonito es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a un país que es muy ajeno a nosotros, pero sabemos que ahí impera la fe de Dios, ahí está la hermosa enseñanza, les ha llegado a los hermanos, y los hermanos te reciben como si te conocieran de años. Los hermanos te aceptan como si en verdad ellos supieran quién eres. Eso es, hermano, lo que nos ha identificado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos congregábamos año con año en la hermosa provincia, qué bonito era ver, hermano, los hermanos cuando se reunían, cuando iban a las oraciones, cuando ellos, por ejemplo, si no tenías que comer, los hermanos te arrimaban un plato. Los hermanos te invitaban a que estuvieras con ellos, incluso te invitaban a su grupo. Nunca te excluían, no, sino que siempre mantenían como tal esa firme amistad, esa firme hermandad. Hermano, ¿sabe qué? Mire, si no tiene dónde dormir, le presto lo que es una cobija, le presto. Eso son cosas materiales. Lo que te estoy hablando es material, pero es lo que el apóstol de Jesucristo a nosotros nos ha enseñado. Es lo que Él ha transmitido año con año. El apóstol del Señor, recordando lo que representaba en aquellos tiempos la iglesia primitiva de nuestro hermano Aarón. Allá se escuchaban lo que eran los cantos, las oraciones, y ellos podían de esta manera cantar con libertad. Allá estaba la iglesia del Señor, decía el apóstol de Jesucristo, en medio de aquellos árboles. Esa era la iglesia del Señor, no el cuarto, hecho de cemento. Y aquí, hermano, es donde lo que en verdad quiero llegar. Voy a repetir nuevamente estas frases para que podamos continuar. La iglesia del Señor es el conjunto de almas donde estén 2 o 3 reunidos allí, dijo el Señor, yo estaré en medio de ellos. Perdón, hermano, pero créeme que no puedo contenerme a leer lo que sigue. Le doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Le doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Sí, dice, triste, porque la tristeza es un sentimiento humano. Eso es natural y lo entendemos. Como también sin duda sé que la iglesia está triste, pero esa tristeza se ha quitado. Al decirme ustedes, la iglesia está firme, la iglesia está fuerte, la iglesia está unida. Gloria al Señor, gloria a Dios, cuánta felicidad, cuánta satisfacción
cuánto orgullo siento por la iglesia del Señor. A pesar de los múltiples esfuerzos, sabemos de los detractores de la iglesia, porque yo lo llegué a ver y eso en lo personal yo considero que eso está mal. Incitar como tal por medio de las redes sociales, de los videos, de en este caso del odio del cual ellos están como tal inundados, querer que la gente que se encuentra en aquellos lugares lastimen al apóstol de Jesucristo. Por el momento, hermano, tendremos nosotros que conformarnos con esto. Decía el apóstol Pablo cuando le pedía a nuestro Señor Jesucristo que le quitara esa enfermedad: bástate mi gracia, porque mi fe se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, si soy débil, entonces soy fuerte. Por el momento, hermano, por el momento, hermana, esto tendrá que bastarnos a nosotros. Que el apóstol de Jesucristo nos diga que Él se encuentra con bien. Por lo tanto, nuestro principal objetivo ahora también será siempre seguir pidiéndole a Dios por su bienestar, pidiéndole a Dios por su salud. Que Dios lo tenga con fuerzas, que Dios lo tenga con mucha fuerza, para que de esta manera Él pueda igual como tal pues mantener esa vida cotidiana que sabemos que normalmente no estaba acostumbrado desde que entró a prisión, pero sabemos que también nuestro Dios a Él lo guardará. Sabemos que nuestro Dios también estará con Él en todo momento. Por lo tanto, le vuelvo a repetir a mis hermanos, y esto también es para mí, que nos baste a cada uno de nosotros el saber que el apóstol de Jesucristo se encuentra con bien. Como decía el apóstol Pablo, no hay mayor gozo que este, el saber que mis hijos anden en la verdad. Por eso el apóstol de Jesucristo ha dicho, él está triste, sin embargo ha dicho que la tristeza es un sentimiento humano. Y eso él lo considera de manera natural. Sí, hermano, estamos un poco tristes porque sabemos que nosotros qué más quisiéramos que él hubiera salido victorioso, que él hubiera salido libre de aquellas cosas que le están haciendo. Sin embargo, desafortunadamente, nosotros estamos combatiendo con gente que sabemos que tiene demasiadas influencias, con gente que definitivamente no quieren como tal dejar salir al apóstol del Señor sin recibir nada a cambio. Sin embargo, no hablaré de eso en este momento, sino que sabemos que Dios se encargará en ese momento también de manifestar su gracia. Y posteriormente dice el apóstol del Señor, al decirme ustedes, la iglesia está firme, la iglesia está fuerte, la iglesia está unida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cuánta felicidad, cuánta satisfacción, cuánto orgullo siento por la iglesia del Señor. Aquí el apóstol del Señor nos está haciendo una invitación y lo voy a leer. Apóyenme, apóyenme y pónganse de mi lado, con sus obras, con sus acciones, y mientras más nos ofendan, que sea nuestra conducta sin tacha y más limpia, más honesta y justa, para que sean las obras las que hablen por sí mismas. Lo que te mencionaba hace un momento, hermano, es lo que el apóstol del Señor nos ha anticipado a cada uno de nosotros. Apoyémoslo con plantones, apoyémoslo con mítines, apoyémoslo yendo a manifestarnos y yendo a asesinar a aquel que no esté a favor de lo que nosotros decimos. No. Pónganse de mi lado con sus obras, con sus acciones. Y mientras más nos ofendan, que sea nuestra conducta sin tacha y más limpia, más honesta y justa, para que sean las obras las que hablen por sí mismas. Esa es la invitación que el apóstol del Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, hermano. Hoy es el tiempo que tienes que limpiarte todo el corazón y también tu fe, para estar en la presencia del Señor, esperando en pie su redención. ¿Qué le vas a prometer a nuestro Dios, hermano? De aquí a 12 años, de aquí a 16 años, de aquí a lo que en este caso nuestro Dios se lo permita al apóstol de Dios.
que cuando el apóstol de Jesucristo regrese, porque Él va a regresar, porque Él volverá a estar delante de su iglesia si Dios se lo permite, ¿qué es lo que nosotros le vamos a manifestar? Le vamos a mostrar: Padre, en tu ausencia yo hice esto. Padre, en tu ausencia yo hice esto, yo generé esto, yo traje esto. Como tal, Él quiere el anhelo de superación de cada uno de nosotros. Y es momento de trabajar. No es momento de retroceder. Es momento de seguir adelante. El apóstol del Señor nos ha hecho que nos pongamos de su lado, pero con obras, con acciones. ¿Que van a venir las ofensas? Sí, van a venir. ¿Van a venir los reclamos? Probablemente. ¿Van a venir las difamaciones a unos fuertes? Sí. Sin embargo, si no nos movieron en un momento o en un tiempo, menos lo van a hacer hoy en día. Como lo repito, yo no me dirijo a la gente que es ajena a la fe. Yo me dirijo a los que estamos delante de Dios. Los que hemos aceptado la bendición y la convicción. Los que de verdad sabemos quién es el apóstol de Jesucristo. Seguir adelante no es voltear hacia atrás o hacia los lados, sino hacia nuestra historia. La iglesia no construye su historia destruyendo ni atacando a sus semejantes. Nuestro blanco perfecto, ese blanco perfecto es Cristo. Nosotros no construimos nuestra historia, o la iglesia no construye su historia destruyendo ni atacando a sus semejantes. Nunca lo hemos hecho y no empezaremos ahora. Qué hermosas palabras que el apóstol del Señor nos ha dicho, y esto que sirva también para aquellos que no están de acuerdo con nuestra fe. Lo que el apóstol de Jesucristo les enseña a sus hijos. Nunca hemos atentado contra la vida de alguien y no empezaremos ahora. Vamos hacia adelante, hacia enfrente, construyendo el templo de Dios que se construye a través de nuestros cuerpos, quienes son el verdadero templo de Dios, con buenas obras, con vida decente, con honestidad, con limpieza. Por eso la iglesia está enseñada a no ceder jamás ante ninguna tribulación, sino que poniéndonos nuestra mirada hacia el blanco que es perfecto. Seguir hacia adelante la iglesia del Señor se dedica a amar al prójimo. Así es, seguimos adelante, seguimos construyendo con nuestra vida a través de la enseñanza que hemos recibido. Seguimos haciendo buenas obras. El que ve todas las cosas se encargará también de acomodar todo. Todos los días por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche, seguiré pidiéndole a mi Dios algo muy hermoso, que a mí me enseñaron, una enseñanza que recibí de mi Padre. Nadie puede decirme que son palabras, nadie me puede decir eso, porque aparte de lo que lo recibí como una hermosa enseñanza de un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, lo viví en mi propia carne, lo viví en mi propio espíritu y aprendí una cosa de las maravillas y los milagros de Dios. Sabemos, hermano, que esto no es algo nuevo. Es algo que nosotros nos ha tocado vivir constantemente en la iglesia de Dios. Son nuevas y cada día espero un milagro de Dios, porque cada día Dios con todo el mundo sigue haciendo milagros. Pero ahora, dice el apóstol de Jesucristo, daremos vuelta a la hoja. Esto ya quedó en el pasado. Ahora mi mira es hacia el futuro. Y el futuro inmediato es nuestra Santa Cena. Gloria sea al Señor. Nada sabemos del futuro, hermano. Desconocemos lo que habrá. Mas si Él cuida de las aves, Él también lo ha de cuidar. Sabemos que en las noches más oscuras, cuando sabemos que todo parece incierto, ahí está nuestro Dios, hermano, en medio de nosotros. Perdóname, tal vez tu hermano no es muy expresivo, pero dice ese hermoso canto: muchas cosas no comprendo de la vida con su afán. Mas tengo, dice, más un fiel amigo tengo, que mi alma sostendrá.
Vamos a mirar al futuro, el futuro inmediato. Y el apóstol de Jesucristo nos viene anticipando. Es la Santa Cena. Qué, qué increíble. La verdad lo puedo decir de esta manera. Y ahí es cuando yo te puedo nuevamente decir, esta es la iglesia de Dios. Porque a pesar de que un hombre ya perdió las esperanzas, como lo fue que en este caso con el siervo Job, de que incluso su mujer ya le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dijo el siervo Job que le dijo a su mujer? Como mujer fatua has hablado. Si supiera que es más grande el que lo puso a él. Si ella hubiera sabido que es más grande de lo que se imagina el que tal vez permitió que esté ahí él, no hablaría de esta forma. El apóstol del Señor ha dicho, viene la Santa Cena. Un hombre cualquiera, un hombre que en verdad no fuera de Dios, ya hubiera renegado de su fe. Ya hubiera como tal dicho, ¿saben qué? Esto que les estoy mencionando ya, hoy ni siquiera, ya él hubiera tomado la molestia de desmentir todo lo que él ha creado. Sin embargo, el apóstol del Señor no, hermano. El apóstol de Jesucristo tiene una misión, la que Dios le ha encomendado. ¿Y cuál es la misión que le ha encomendado? Estar al frente de su iglesia. Y a pesar de todo eso, el apóstol de Jesucristo nos está anticipando esto, nuestra Santa Cena. Gloria al Señor. Se acerca una Santa Cena, gloria hermosa, que aunque todavía no podamos hacerla general por los riesgos epidemiológicos, sí vamos a celebrar nuestra Santa Cena un poquito diferente. Sí, vamos a celebrar nuestra Santa Cena un poquito diferente. Sí, esperando que el próximo año, con más tranquilidad, ya controlada más esta situación del coronavirus, podamos entonces, sí, con más libertad, celebrar la Santa Cena, con una santa convocatoria a prepararnos, a consagrarnos. Dios dará testimonio poco a poco. En tanto debemos seguir adelante, somos hijos de Dios, somos un pueblo de Dios, fe, creemos, confiamos y esperamos en Dios. Jamás ninguna tribulación nos apartará de Dios. Hermano, yo quiero anticiparte algo que es necesario que tú lo sepas. No te estoy diciendo que yo soy un profeta, no te estoy diciendo que estoy profetizando, no. Pero sí te estoy diciendo algo que mi fe me está anunciando a mí. Hay que prepararnos, porque el apóstol de Jesucristo ya nos ha anunciado algo. Y sabemos que lo que dice un apóstol de Jesucristo se cumple. Él ya nos está anticipando de una manera que ya posiblemente el próximo año termine esta pandemia y regresaremos a aquella hermosa santa ciudad, que sabemos que nuestra alma anhela regresar, anhela estar, porque sabemos que en ese lugar el tiempo no pasa. El tiempo allá no existe. A veces yo sé que lo has escuchado muchísimas veces cuando dicen que el tiempo no pasa ya, que pasan los días, y el hermano pregunta, ni siquiera sé qué día es porque estoy tan contento, me siento tan a gusto de estar aquí, que ni siquiera sé dónde estoy, a qué horas es. Y cuando llega el momento tan triste sabemos que muchos nos soltamos en llanto porque nunca quisiéramos regresar. Preparémonos, hermano, preparémonos, porque el apóstol del Señor nos ha anunciado muchísimas bendiciones, nos ha anunciado muchísimas cosas. Por esa razón, tu hermano quiso hacer este video, porque estas palabras no es para tomarlas a la ligera. Esto es palabra de Dios, es palabra de un anunciador, de un mediador. El apóstol de Jesucristo nos está anunciando que probablemente ya el próximo año
regresemos a esa santa sede. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol de Jesucristo, poco a poco, en tanto debemos seguir adelante, somos hijos de Dios, somos un pueblo de fe, creemos, confiamos y esperamos en Dios. Jamás ninguna tribulación nos apartará de Dios, jamás ninguna situación difícil hará que nos apartemos de Cristo. Jamás usaremos lo que nos ha sucedido para dañar o atacar a nuestros semejantes. Seguiremos adelante. Todas aquellas personas que han visitado mi canal y que han puesto comentarios negativos, créanme que no los juzgo. Créanme que yo no los critico, porque ustedes están tomando su punto de vista. Porque ustedes créanme que están tomando lo que es en este caso su postura ante lo que ha suscitado. Pero yo también quiero que ustedes disciernan y diferencien lo que el apóstol de Jesucristo nos viene diciendo. Yo no tengo por qué dañarlos, no tengo por qué atacarlos, no tengo por qué difamarlos. Al contrario, gracias por visitar el canal, gracias por ver los videos, y yo sé que compartimos diferentes puntos de vista, pero nuestro Señor a través de su santo apóstol no me ha enseñado a dañarlos o atacarlos, pero sí me ha enseñado a seguir adelante. Esto, hermano, es algo que en lo personal yo quería llegar, porque aquí es donde se demuestra que nosotros no somos una iglesia en la que se nos está imponiendo una fe, en la que se nos impone, en la que con amenazas, como lo dicen muchísimas gentes, nos están como tal queriendo vender algo que no es. Dice el apóstol, los que se quieran ir están en libertad de irse, aunque no creo que eso suceda, pero están en libertad de irse. El Señor Jesucristo, cuando recibió aquella palabra de sus discípulos, Maestro, dijo, se están yendo porque dicen que tu palabra es muy dura. Volvió el Señor y les dijo, y también vosotros, si queréis, podréis iros. Así es que el que se quiere ir, claro que se puede ir. Está libre. Estamos en un mundo de libre albedrío. Gracias a Dios no vivimos en tiempos inquisitivos. Gracias a Dios no vivimos en tiempos en los que se violaban los derechos y los obligaban a creer solamente en una fe, y si no era tortura y muerte. Dios nos permite hoy vivir en un tiempo donde son respetados un poquito más los derechos humanos, pero yo y mi casa seguiremos sirviendo a Jesucristo. Seguiremos adelante, siguiendo al blanco perfecto que es Cristo. Quiero decirles, toda la iglesia, quiero decirles que estoy bien. Hermano, esto es algo que yo quiero contarte. No recuerdo la fecha, pero hubo un hombre, igual un dirigente espiritual, en el cual normalmente cuando un congresista fue directamente a su iglesia y él fue con unos dirigentes que pertenecían igual a esa misma congregación, y ahí estaba lo que era el líder espiritual para ellos. El congresista les dijo, los que se quieran regresar conmigo a Estados Unidos lo pueden hacer en este momento. La sorpresa de aquel hombre líder espiritual, entre comillas, de sus seguidores, es que muchísimos de ellos se estaban acercando a un congresista, y esta persona nunca consideró la postura que tomarían sus seguidores al dejarlos irse de esa iglesia. Algo mal, porque probablemente ellos podrían denunciar en su momento lo que estaban viviendo en esa congregación. ¿Y qué fue lo que hizo aquel líder religioso? Ordenó asesinar a todos aquellos que se habían decidido irse con ese congresista. Los mandaban a asesinar. Fíjate tan solo cómo el hombre ahí mismo se delata que no es la iglesia verdadera. Esto es lo que yo quiero que quede bien claro entre los que estamos siguiendo en esta iglesia. Nosotros tenemos un libre albedrío. Elegimos nuestro propio destino, para bien o para mal. Nosotros tenemos ese libre albedrío. Y el apóstol de Jesucristo lo está diciendo.
Y dice el apóstol, los que se quieran ir, están en libertad de irse. El que se quiere ir, claro que se puede ir. Está libre, estamos en un mundo de libre albedrío. ¿A dónde iremos? Si solamente aquí hemos encontrado palabras de vida eterna. Quiero decirles, toda la iglesia, quiero decirles que estoy bien. Sí, triste, pero me conforta su unidad, su fortaleza y la determinación de todo lo que han dicho junto con usted. Seguiremos adelante, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nuestra es la victoria, porque nuestra victoria es nuestra fe. Vamos confiados en Dios, vamos confiados en su poder, seguiremos con amor su palabra, mantendremos nuestra lucha contra Satanás, saldremos victoriosos en Cristo con mucho amor. Dios los bendiga. Vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García. Hermosas palabras que el apóstol de Jesucristo nos ha llenado a cada uno de nosotros y que nos permite poder entenderlas de una manera tan sublime, tan espiritual, recordándole a la gente que esto no es para todos, esto solamente es para aquellos que hemos aceptado la hermosa enseñanza. Por mi parte, eso sería todo, hermanos. Pues muchas gracias a los que nos acompañan. Dios les pague, Dios los bendiga. Créanme que estoy intentando hacer lo posible por traer este hermoso material. Sin embargo, a veces las cuestiones laborales, las cuestiones personales, pues no me permiten como tal darle un poquito más de atención, pero de antemano, cuando esté siempre disponible, trataré siempre de dar mi mensaje, porque lo que yo transmito es lo que he recibido. No estoy aquí para criticarte, no estoy aquí para decirte, no estoy aquí para lastimar tu fe, estoy aquí para tratar, si es posible, de poner mi granito de arena para que nosotros nos edifiquemos día con día. Tampoco quiero ganar seguidores si es por cuestión personal, no, porque en lo personal Dios es el que nos provee de todas las cosas. Dios es el que nos ha llenado de esa hermosa bendición. Afortunadamente Dios se ha encargado de proveerme tanto espiritual como materialmente. Pero yo quiero dejar siempre este mensaje por si el día de mañana también yo llegara a resbalar, sepa que yo también le di una hermosa promesa a nuestro Dios. De antemano, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde, hermanos. Que Dios los guarde y que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Los ángeles también necesitan una espada afilada. Como dice el buen libro, Él obra en formas misteriosas. Su plan es un misterio, pero esta es la verdad. Nos dio el libre albedrío, elegimos nuestro propio destino, para bien o para mal.